Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Buenos días, queridos amigos y hermanos que están con nosotros esta mañana en su programa Reavivados por su palabra. Es una bendición estar juntos para poder seguir la lectura del día de hoy, que la tenemos en 1 Samuel 14. Les invito a orar. Padre amado, gracias Padre porque nos permitió amanecer el día de hoy, a pesar de las circunstancias y las adversidades que el mundo está viviendo. Señor, sabemos que usted siempre está al control de todo y hoy nos ha permitido nuevamente abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día y poder seguir escudriñando su palabra y aprendiendo más de su poder y su misericordia. Quédese con nosotros y ayúdenos a comprender el día de hoy el mensaje que usted tiene para nosotros a través de esta lectura. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel 14. La historia del día de hoy es bastante larga, así que vamos a concentrarnos en poder entenderle a esta historia. Dice así: entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas: ven, vamos a pasar al otro lado a la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón, en el extremo de Gabá, acompañado de unos 600 hombres. El éfod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, hijo de Finés, el hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido. Jonatán procuraba llegar a la guarnición de los filisteos pasando entre los desfiladeros, pero en ambos lados habían dos peñascos agudos, conocidos como Bosés y Sene. Uno de ellos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Pero para él no es difícil vencer al enemigo, con muchos hombres o con pocos. Su escudero le respondió: haz todo lo que tienes pensado hacer. Adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo. Y Jonatán le dijo: acerquémonos para que nos vean esos hombres. Si al vernos nos dicen que los esperemos aquí, entonces nos quedaremos y no subiremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, vayamos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Salieron entonces de su escondite para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición. Y estos al verlos dijeron: miren, los hebreos ya están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos. Y desde la guarnición les gritaron: vengan acá con nosotros, queremos decirles una cosa. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, sígueme, que el Señor los ha puesto en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con manos y pies, y seguido por su escudero, y empezó a luchar contra los filisteos,
A los que caían delante de él, su escudero los remataba. En esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un espacio reducido. Entonces el pánico se apoderó de todo el campamento, en el campo y en toda la guarnición. Y cuando lo supieron los espías, también se llenaron de miedo. Y el pánico aumentó porque hubo un temblor de tierra. Desde Gabaa de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud de filisteos corría desconcertada de un lado para otro, en completo desorden. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él: pasen revista, vean quién de los nuestros se fue. Al pasar revista se dieron cuenta de que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Ahías: trae el arca de Dios. En ese entonces el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: espera, no la traigas. Y Saúl reunió al pueblo que estaba con él y fueron al campo de batalla. Y allí vieron que los filisteos estaban tan confundidos que unos a otros se atacaban con sus espadas. Además, los hebreos que desde hacía mucho tiempo habían vivido entre los filisteos y que luchaban en su ejército, se pusieron a favor de los israelitas y se pasaron al bando de Saúl y Jonatán. Lo mismo pasó con todos los israelitas que estaban escondidos en los montes de Efraín. Cuando supieron que los filisteos huían, también bajaron a perseguirlos. La batalla llegó hasta Bet-Aven y así salvó el Señor al pueblo de Israel. Ese día los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre, porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comerían en todo el día, hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. En cierto momento, el ejército israelita llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Al entrar en él, vieron cómo la miel escurría de los árboles, pero nadie extendió la mano para probar la miel, por temor a la maldición. Sin embargo, como Jonatán no había oído a su padre poner bajo juramento al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en la mano, la remojó en un panal de miel y se la llevó a la boca, con la que recobró el ánimo. Pero uno de los soldados le dijo: tu padre nos hizo jurar solamente cuando dijo: maldito sea todo el que hoy tome alimento. Por eso el pueblo desfallece de hambre. Pero Jonatán le respondió: mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poquito de miel y ya me reanimé. ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer del botín arrebatado del enemigo? El estrago entre los filisteos hubiera sido mayor. Ese día los filisteos fueron heridos de muerte desde Micmas hasta Ayalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Así que se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros y los degollaron y los comieron con sangre y todo. Pero alguien dio aviso a Saúl y le dijo: el pueblo ha ofendido al Señor porque está comiendo la carne con sangre y todo. Entonces Saúl les dijo: todos ustedes son unos pecadores. Rueden esa piedra grande y pónganla aquí. Luego les dijo: sepárense y mézclense entre el pueblo
y díganles que cada uno me traiga sus vacas o sus ovejas para que las degüellen y puedan comer carne sin sangre y así no ofendan al Señor. Esa misma noche todos los israelitas llevaron personalmente sus vacas y las degollaron allí. Saúl, por su parte, construyó allí su primer altar al Señor y dijo: esta misma noche y hasta el amanecer vamos a atacar a los filisteos. Les quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida a ninguno de ellos. Sus hombres le dijeron: haz todo lo que te parezca mejor. El sacerdote les dijo: antes consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó al Señor: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Le darás la victoria a tu pueblo Israel? El Señor no le dijo nada ese día. Así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y les preguntó: díganme, ¿quién ha pecado hoy y cuál ha sido su maldad? Porque juro por el Señor, el Salvador de su pueblo Israel, que el culpable morirá, aun si el culpable es mi hijo Jonatán. Y como todo su ejército permaneció callado, Saúl ordenó: ustedes quédense de un lado y mi hijo Jonatán y yo nos quedaremos del otro lado. Y ellos respondieron: haz lo que te parezca mejor. Entonces Saúl le dijo al Señor: concédanos un sorteo perfecto. Como la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo quedó libre, Saúl dijo: ahora echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Como la suerte cayó sobre Jonatán, Saúl le preguntó: confiésame, ¿qué es lo que has hecho? Y Jonatán le dijo: es verdad que comí un poco de miel, la cual tomé con la punta de la vara que te traía en la mano, y por eso tengo que morir. Y Saúl respondió: que Dios me añada mayor castigo si no cumplo mi promesa. Hijo mío, tienes que morir. Entonces el pueblo le dijo a Saúl: ¿tiene que morir tu hijo Jonatán cuando ha sido él quien salvó al pueblo de Israel? De ninguna manera. Juramos por el Señor que ni un solo de sus cabellos caerá a tierra. Lo que él hizo hoy lo hizo de acuerdo al plan de Dios. De esta manera, el pueblo de Israel impidió la muerte de Jonatán. Y como Saúl dejó de perseguir a los filisteos, estos se fueron a sus tierras. Después de tomar posesión del reino de Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban. Luchó contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos. Y por donde quiera que iba, salía victorioso. Con el ejército que reunió, derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo 5 hijos. Los varones fueron Jonatán, Isbi y Malquisúa. Las mujeres fueron Merab, la mayor, y Mical, la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam y era hija de Ahimás. El general de su ejército era su primo Abner, hijo de Ner. Su padre, Cis, era hermano de Ner, el padre de Abner, y los dos eran hijos de Abiel. Mientras Saúl fue rey, la guerra contra los filisteos fue encarnizada. Por eso todos los hombres valientes y aptos para la guerra pasaban a formar parte de su ejército. Esta es nuestra lectura del día de hoy. El día de ayer pues quedamos en suspenso cómo los filisteos habían hecho su manera de atacar al pueblo y habían hecho un plan muy especial y estaban a punto
derrotar al pueblo de Israel. Pero vemos en el capítulo de hoy cómo Jonatán, el hijo del rey Saúl, es un muchacho valiente y aguerrido. Él, con solo un escudero, que era quien cargaba sus armas, decidió salir para poder hacer él, con la ayuda de Dios, por supuesto. Era un muchacho que tenía mucha fe, que él sabía que Jehová le daría la victoria. Así que él le dijo a su criado que Dios les iba a dar una señal, y él pidió una señal a Dios y Dios se la concedió, y es que cuando los enemigos los miraran, los iban a invitar a acercarse a ellos. Pero hay algo importante aquí. Dice, esto es algo importante para nosotros el día de hoy, porque nosotros pues estamos también en este aprendizaje de la vida y la vida eterna. Dice, le dice Jonatán a su escudero: ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Para él, mire lo que dice, esto es algo muy maravilloso. Dice, para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Este muchacho tenía una convicción maravillosa acerca de Jehová. Sabía que si Jehová daba la victoria, no importaba si ellos eran solo dos. Lo importante era tener la bendición de Jehová, la aprobación de Jehová, y que Jehová estuviese con ellos en ese momento. Así que fue muy valiente, no le dijo ni a su padre. Él tomó esa decisión para poder ir al frente, porque realmente los tenían acorralados y ellos eran un ejército numeroso. El capítulo anterior dice que eran como la arena del mar, o sea, los filisteos estaban pero bien fortalecidos, y los israelitas pues muchos se habían escondido, estaban ahí que no querían, tenían mucho miedo, y habían quedado muy pocos que estaban acompañando al rey Saúl. Así que Dios le dio la batalla, le dio la victoria en esta batalla a Jonatán y a su escudero. Dice que ellos solo mataron apenas 20, pero eso bastó para que los filisteos se confundieran y sintieran miedo. Y aparte, Jehová también hizo que la tierra temblara, y esto hizo que los filisteos se mataran unos con otros. Entonces, el pánico se apoderó de todos ellos, y así fue como Jonatán, con la ayuda de Jehová, venció a los enemigos. Cuando Saúl mira esta situación, se da cuenta que su hijo no estaba, porque pasó revisión y se dio cuenta de que Jehová había ayudado a su hijo Jonatán. Y aquí vemos otra contraparte. Vemos a un hijo con una fe inquebrantable en Jehová, pero vemos también a un padre que toma decisiones apresuradas. No le importó que el pueblo no comiese todo ese día. Él, pues, parece que Saúl es un rey que toma decisiones muy apresuradas, porque en el capítulo anterior él no esperó que Samuel llegara para hacer el holocausto, el sacrificio, y él se adelantó a hacerlo. Y en este capítulo vuelve a hacer decisiones, a tomar decisiones que no consulta a Jehová, que no sabe si Jehová está de acuerdo. Así que le pide al pueblo que no coma, y que el que coma estará bajo maldición. Y vemos o leímos que su hijo fue el primero que lo hizo, porque ya andaba casi desmayado, no tenía nada en su estómago, y a pesar de que sus
los demás soldados le dicen, pues tu papá ya hizo un juramento y por esa razón nosotros estamos agotados, ya no tenemos ánimo, pero no queremos caer bajo esa maldición, porque ellos eran obedientes, eran súbditos del rey y obedecían lo que su rey les decía. Sin embargo, pues su hijo estaba demasiado agotado y dijo él, pues mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poco de miel y ya me reanimé. Jonatán no cabía en su mente por qué su padre había hecho tal declaración, por qué su padre había tomado tal decisión. Dice, si hubiésemos estado con más ánimo, si hubiésemos estado fortalecidos en nuestro estómago, quizás hubiésemos estado mejor en contra del pueblo de los filisteos. Así que después viene otra situación. A raíz de que los soldados estaban con mucha hambre, entonces cometen un error también. Cometen el error de comer los animales que ellos habían traído como botín de los filisteos. Lo comieron y ellos, Jehová ya les había dado una instrucción, y es que ellos no podían comer carne con sangre. Ellos trataban de degollar y que se desangrara el animal y después podían comer, pero era tanto el hambre y la prisa que ellos hicieron esto, pecaron contra Jehová. Y luego pues Saúl se dio cuenta que el pueblo había hecho eso, que los soldados habían hecho eso. Entonces Saúl los considera como unos pecadores. Le dice, todos ustedes son unos pecadores. Y realmente pues sí habían pecado porque eso no estaba permitido, pero él los había orillado a eso, los había llevado a ese punto de que ellos tuvieron que hacer eso a raíz de que no habían probado comida. Y aquí encontramos que Saúl construyó allí su primer altar al Señor. En la lectura anterior nos decía que Saúl ya tenía 2 años de ser rey, ya tenía 2 años de estar liderando al pueblo de Israel. Y hasta aquí podemos encontrar entonces los datos que dice que Saúl allí construyó su primer altar al Señor. Pasó mucho tiempo para que él hiciese esto. Esto es algo muy interesante. Sin embargo, él lo que quería era que Jehová le dijese si podían atacar a los filisteos, pero Jehová no le respondió. Entonces él dedujo que algo andaba mal en el pueblo. Si Jehová no contesta, si Jehová no me responde, hay algo malo dentro del pueblo. Entonces decidió investigar y se dio cuenta entonces que era su hijo Jonatán el que había cometido el error, y por eso Jehová quería que él supiera que era a raíz de eso. Y pues tenía que cumplir, según él, aquella apresurada decisión que él había tomado de que iba a morir. Así que le dijo a su hijo Jonatán que tenía que morir. Le dice que Dios me añada mayor castigo si no cumplo mi promesa. Hijo mío, tienes que morir. Y Jonatán pues le dice, él sabe que su padre ha tomado decisiones apresuradas y que no eran necesarias para poder recibir la victoria. Quizás tenía que haber hecho lo que el mismo Jonatán, su hijo, había hecho. No era necesario que él le prometiera o hiciera cosas para que Jehová aprobara sus decisiones. Así que el pueblo sale a defender a Jonatán y le dice, no, ¿cómo puede ser? Jonatán fue quien más bien salvó al pueblo de Israel. No puede ser tal cosa. Así que el pueblo hizo que el rey Saúl entrara en
pues que reconociera que su hijo era quien había hecho esto, y lo más importante, le dice el pueblo a Saúl: lo que él hizo hoy, lo hizo de acuerdo al plan de Dios. El pueblo le estaba dando a Saúl una buena lección. Lo que tu hijo hizo, lo hizo bien y lo hizo de acuerdo al plan de Dios. Y tú estás tomando decisiones y estás afectando al pueblo porque no consultas a Jehová. Así que de esta manera el pueblo impidió la muerte de Jonatán. Queridos amigos y hermanos, el día de hoy, pues esta historia a nosotros nos deja una lección maravillosa. Una es que nosotros, cualquier situación, es mejor consultarla a Jehová. No debemos tomar decisiones que después podemos traer graves problemas, no solo para nosotros, sino para las personas que tienen que sufrir por causa de una decisión que nosotros tomamos. Y por muy duro que parezca, muchas veces nos llevamos de encuentro a nuestros propios hijos, a los hijos que tanto amamos y que anhelamos que todo les vaya bien. Y a veces nuestros hijos miran también que nosotros como padres no consultamos a Jehová y cometemos errores graves. Y qué penoso y qué vergonzoso es cuando nuestros propios hijos nos dicen a nosotros: estás equivocada, mamá, estás equivocado, papá. Eso no es así. Y muchas veces actuamos como Saúl: tienes que morir porque yo ya no voy a retroceder, que el Señor me añada castigo, le dijo Saúl a su propio hijo, si no cumplo mi promesa. Muchas veces no queremos retroceder porque no queremos que nuestro orgullo quede allí derrotado. Entonces a veces hasta atentamos con la vida de nuestros propios hijos. Es importante entonces que esta mañana esta historia nos ayude a nosotros a tomar decisiones muy sabias y a pedirle a Dios, porque como decimos, aunque sean muy sencillas las decisiones, a veces tienen un impacto muy grande en la vida de los demás, en la vida de todos aquellos que amamos. Así no tomemos decisiones apresuradas y analicemos bien lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. Entonces la historia de este rey este día nos deja eso, que debemos tomar decisiones sabias y que debemos siempre consultar a Jehová. Vamos a orar. Padre amado, le damos gracias, Dios maravilloso, porque usted siempre nos habla a través de su palabra. Es su mayor anhelo que nosotros podamos cada día poder crecer y poder entender algunas cosas que sufrimos por causa de algunas decisiones que hemos tomado en la vida. Padre, ayúdanos a ser humildes y sumisos, obedientes y llenos de fe, a poder ponerlo a usted siempre como un consejero para nuestras vidas, como el Padre que es, para que nosotros podamos triunfar a cada momento. Que cada detalle en la vida que nosotros necesitemos, siempre pensemos en que usted tiene la mejor respuesta y el mejor consejo para nosotros. Permítanos tener una mente apta, Señor, para poder entender el mensaje que usted nos manda a cada momento por medio de su palabra y por medio también, Señor, de muchas otras personas que pueden aconsejarnos y que pueden estar allí para apoyarnos, Padre. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias, Padre, por esta lectura del día de hoy. Permita que quede grabado en nuestras mentes el hecho, Señor, de que nuestra fe crezca y que podamos siempre estar confiados en usted, porque usted cumple su promesa y usted también, Señor, es un Dios fiel con cada uno de nosotros. Rogamos su bendición el día de hoy y rogamos, Señor, que su Espíritu Santo siempre toque nuestros corazones en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, estas historias están fascinantes y cada día
aprendemos más. El rey Saúl seguirá dándonos muchas lecciones de vida, así que no se pierda mañana el próximo capítulo. Que tengan un hermoso día. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.